Perfecto, ya puedes iniciar. Ah, bueno. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Espero que muy bien desde casa, ya que en esta ocasión el encuentro de semilleros de Recolza y Nodo Atlántico ha sido desde la distancia, ya que por este inconveniente que ya todos sabemos ha sido un poco complicado, pero la retroalimentación del conocimiento siempre ha estado ahí, sea virtual, sea presencial. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sin más preámbulos, yo voy a exponer este tema que se llama herramientas de investigación formativa para estudiantes de institución secundaria. ¿Por qué yo escogí este tema? ¿A qué se me dio el interés de coger el tema en el área de bachillerato? Ya que es un poco común para una persona que de pronto que se dedica a la licenciatura en música y eso, pues a mí me quedó la inquietud desde el encuentro de semilleros del año pasado, cuando fui evaluador y yo veía estudiantes de colegios que presentaban sus proyectos. Y yo dije, bueno, me parece interesante que ellos y ellas trabajen en un proyecto de aula. Aún así, veo como una especie de carencia en ciertas instituciones en que no fortalecen esas capacidades de investigación formativa en los estudiantes. Me incluyo, mi experiencia en el bachillerato, nunca supe lo que era un semillero y pues eso lo aprendí relativamente tarde. Y cuando lo aprendí enseguida para las ponencias de Recalls y todo eso, entonces ahí yo pude retroalimentarme bastante. Entonces, ¿qué herramientas yo les puedo brindar a los estudiantes de institución secundaria y profesores de la institución secundaria que puedan tener en cuenta para un proyecto futuro de investigación formativa? Entonces, aquí vemos el contenido que es investigar, proceso de investigación, formas y tipos de investigación, investigación cuantitativa y cualitativa, generar ideas para una investigación y la importancia de la investigación en el bachillerato. ¿Qué es investigar? Para la investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, así como las relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad. También se basa en una búsqueda de ellos, un camino para conocer la realidad y un procedimiento para conocer verdades parciales o descubrir falsaciones parciales. El punto principal de la investigación es la generación de saberes y solución de problemas prácticos. Según Arias García, un gran investigador que yo tengo en referencia en el que me dieron investigación formativa con mi época de estudiante, decía que la investigación puede ser definida como una serie de métodos para resolver problemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos lógicos. Grosso modo, ¿qué es investigar? Es buscar, indagar, explorar algún tema que uno quiere trabajarlo en sí para llegar a una solución para generar ese tipo de cambio que uno necesita. Entonces, para la investigación, ¿quiénes pueden investigar? Ahí es donde yo voy a ir respecto a por qué escogí de bachillerato. Las personas que pueden investigar pueden ser estudiantes de la institución primaria, secundaria, universidad, como dicen por ahí, para todo público. Y no poner ese mito de que los que investigan son los científicos, que los que hacen doctorado.
los que están en la academia, no, hay que romper eso. Esto es para todo público. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de generar conocimiento y de crearlo. Por eso es que tenemos en cuenta los elementos principales para una investigación, que es el sujeto, que es el investigador, cualquiera. El objeto, que es la materia o el tema a investigar. El medio, que es el conjunto de métodos y técnicas que uno emplea para la investigación, y el fin, que es el propósito y la pronta solución de la misma. Entonces, ¿para qué investigamos? Para crear ese investigador, perdón, para crear ese investigador que quiera transformar la realidad, la calidad de vida, y se actúa con una razón clara y con gran capacidad de cambio. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que para qué aportar el conocimiento, no solamente en este país, sino en el mundo, de manera local, nacional e internacional. Queremos generar ese cambio, así como generamos estrategias pedagógicas para implementar y enseñar las acciones, los valores y las capacidades de los estudiantes, formándolos de una manera integral para que ellos cambien el concepto de sociedad en plan de mejora. Ese debe ser el objetivo. Pero para investigar algo, debemos saber el origen de una investigación, el fin del problema. Entonces, uno dice, no, bueno, vamos a investigar algo, pero no sabe qué investigar. No saben qué, por dónde empezar y qué es lo que quieren. Entonces, se necesita de conocer un antecedente para después buscar esa pronta solución. ¿Y por qué se investiga? Porque se genera conocimiento, como lo he mencionado varias veces, y puede ser profesionalizador, ya que se genera un círculo virtuoso, no vicioso, un círculo virtuoso, así como se alcanza una perspectiva global e interdisciplinar para cualquier campo del conocimiento. La investigación generalmente debe ser unidisciplinar, interdisciplinar y multidisciplinar. Yo comparto esta última palabra porque la investigación es abierta y debemos relacionar todos los campos del conocimiento en sí para la creación de nuevas cosas. Y se tiene una percepción crítica de la que se observa la realidad, con lo que nos lleva a otras preguntas y buscar posibles soluciones y generar reflexión de la misma. Entonces, estos son el para qué, el por qué, el qué es y el quién. Investiga en la investigación, por la redundancia. Ahora la pregunta es, ¿qué me puede hacer un alumno? ¿Cómo se investiga? Entonces vamos a un proceso de investigación. Primero que todo, para el proceso de investigación, primero tenemos que escoger el tema a investigar, a indagar, a explorar. Puede ser un tema abierto, puede ser de cualquier área de las ciencias sociales, de las ciencias formales, etc. Entonces, uno le hace ese planteamiento a tu asesor, a tu tutor, para que uno pueda decir, bueno, yo quiero explorar este tema porque me gustaría aportar algo a la sociedad. Ah, bien, en mi caso, como investigador musical, yo me puse a explorar sobre los ritmos de la isla de San Andrés, ritmos musicales, y buscar su origen y en qué puede aportar a la sociedad sanandresana, sin yo ser sanandresano, soy de Barranquilla. Entonces, ahí hay un crecimiento. Entonces, cuando haces ese planteamiento del tema, se hace una respectiva introducción. Yo personalmente
comparto que la introducción se hace un poco después en un informe, pero hay muchos que ya a tener una idea clara muestran y le hacen la introducción para saber lo que se va a decir del tema. Después procedemos a la delimitación del tema. Perdón. Delimitar un tema es, primero que tenemos que tener en cuenta es la exploración del conocimiento de una manera concreta y concisa. Eso es un tema que muchas personas no lo saben implementar porque a veces no son específicos a la hora de delimitar de una manera espacial, de una manera temporal o de una manera teórica. Por eso es que voy a explicar cuáles son las delimitaciones que existen. La delimitación espacial es el territorio o el lugar donde se basa la investigación. La delimitación temporal, que es el tiempo, el cronograma, y hay que ser francos ahí, porque muchos dicen, no, yo hago una investigación que dura 1 año, 2 años, cuanto conforme que te puedes durar meses. Entonces hay que ser muy claros a la hora de delimitar temporalmente. Y la delimitación teórica, que ahí es donde yo voy a señalar. La delimitación teórica para mí es una especie de mini resumen del marco teórico. Es mostrarle de una manera concisa los conocimientos teóricos que tú vas a implementar, los recursos metodológicos de una manera práctica, clara, y los alcances y los límites que puedes tener con la investigación. Es un pequeño resumen de lo que puede venir después del marco teórico y la metodología. Llegamos al problema de la investigación. El planteamiento del problema es una de las cosas fundamentales que debemos de tener en cuenta en la investigación, porque es qué está pasando en una investigación. Entonces muchos no tienen en cuenta cuando van a hacer el planteamiento del problema, sino que quieren hacer la investigación enseguida. Y así, si uno no lo hace, entonces uno debe saber definir qué es el planteamiento del problema, que es el identificar claramente la pregunta que se quiere responder al problema concreto cuya solución o entendimiento se contribuirá con la ejecución del proyecto de investigación. Es la duda que tiene uno a la hora de abordar la investigación. Entonces, uno identifica ese problema. Falta que se haga una investigación X en tal punto. Entonces, ya está identificado. Entonces, se describe el problema, que es, en términos concretos y específicos, de manera de ser explícito y poderse argumentar para ser investigado por medio de procedimientos científicos. Entonces vemos los elementos del problema. Si hay que definir un sujeto y el objeto de la investigación, o si el elemento es viable o no viable. Y cuando tenemos todos esos elementos, entonces nos basamos en ese sí formulado ya en un párrafo o en un escrito para llegar a la formulación del problema, que es lo que se plantea en forma interrogativa, lo que se quiere resolver. Y tiene que ser concreto y tiene que ir de la mano de los objetivos. Los objetivos de la investigación, para mí, y en un trabajo de bachillerato y en la investigación formativa, tiene que ser o es lo más importante del trabajo. Es la razón de ser
y hacer de la investigación. Si no hay un objetivo en un trabajo, en una investigación, sonará feo lo que voy a decir, pero no hay nada. Y pues entonces uno tiene que tener en cuenta cuál es la finalidad del proyecto, del trabajo, de la investigación, del proyecto de aula, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo debe estar orientado a la obtención de un conocimiento y ser congruente entre sí. El objetivo ayuda a que la investigación se defina y qué es lo que se pretende obtener como producto y qué respuestas va a dar a las preguntas formuladas y cómo se va a resolver el problema planteado o cómo ayudamos a resolverlo. Y hay que ser claros en la redacción de los objetivos, ser medible y alcanzable, porque muchas personas a veces hacen un objetivo en que no se puede cumplir y hay que ser un poco realistas a la hora de hacer una investigación para un mediano, a corto, a largo plazo, pero que ya uno tenga la idea de decir, ah, este objetivo es alcanzable, es lograble. Entonces tiene que haber una relación clara entre toda la metodología, parte del marco teórico y del problema. Inclusive tiene que ir de la mano con el título del proyecto de la investigación formativa que se quiere hacer en el aula. Entonces, para hacer un objetivo general, perdón, el objetivo general debe estar en infinitivo, en verbo infinitivo, y debe ser uno solo. A veces me encuentro con proyectos que dicen, ¿qué quieres hacer? No, yo quiero crear un método de piano para después poder implementar, y hay dos verbos. Entonces, ¿estás creando o estás implementando? Entonces, primero se crea como un objetivo general porque es lo que se quiere y ya nos basamos después en un objetivo específico que pueden ser 2, 3, 4, hasta 5, que es la parte complementaria del objetivo general. Pero uno no debe perder el norte. Si no se cumple el objetivo general en la metodología, prácticamente uno dice, hay que cambiar el trabajo, hay que reenfocarlo, hay que reorientarlo. Entonces, hay que recordar que la creación del conocimiento no es más que una sola generación de datos nuevos, sino avanzar con la comprensión de un fenómeno. Y no debemos confundir los objetivos con actividades o procedimientos metodológicos. Después de todo eso, viene la parte que es un poco engorrosa en el trabajo y es el marco teórico. Antes del marco teórico, quisiera hablar de la justificación de la investigación. ¿Por qué se hace la investigación? Es exponer las razones por las cuales se quiere realizar la investigación. Y toda la investigación debe realizarse con un propósito definido. En palabras coloquiales, es cómo ese estudiante quiere venderle el producto, que es un proyecto investigativo, al cliente y mostrar qué beneficios tiene y qué ventajas, y con argumentos sólidos a la hora de usar ese fin que llamamos conocimiento. Por eso es que para hacer una justificación hay que ser conveniente, relevante, tener un buen valor teórico, implicación pragmática, o sea, si es bastante práctico, y de alguna utilidad metodológica, si es un modelo nuevo para obtener o recolectar información.
El marco teórico es lo que nosotros llamamos las definiciones, los conceptos que uno busca. Por lo general son búsqueda de definiciones, de proyectos que ya se han hecho, que soporten tu investigación. Es muy raro encontrar un proyecto altamente nuevo que no tenga un soporte teórico o el soporte es muy poco, muy débil. Es muy complicado. Por eso, cuando nosotros hacemos una investigación, tenemos que tener en cuenta unos antecedentes, a lo que uno llama el estado del arte. El estado del arte es la búsqueda de antecedentes que tiene uno con los trabajos que soporta una investigación en proceso de realizarse. Para yo hacer un proyecto, por ejemplo, quisiera explorar sobre la cumbia en Argentina, en mi campo musical, por ejemplo, me tocaría investigar primero acerca de la cumbia de aquí y por qué llegó a la cumbia en Argentina, porque son de orígenes diferentes. Entonces hay que empezar a indagar, buscar trabajo, buscar medios de información, sea digital, sea físico, y eso sirve como soporte. Entonces, el marco teórico es la síntesis del contexto general, ya sea local, nacional y mundial, en el cual se ubica el tema de la propuesta, estado actual del conocimiento del problema y las brechas que existen y vacío que se quiere llenar con el proyecto. Porque como la investigación propuesta, a diferencia de las investigaciones previas, se contribuye con alta probabilidad de éxito la solución y comprensión del problema. Entonces, son definiciones, pero no lo tomemos en cuenta que la definición, por decirlo así, si se hace la investigación volviendo al tema de la cumbia, no, vamos a definir qué es música, vamos a definir qué es folclore, no. Eso ya sería un marco conceptual y que en algunas partes de libros de investigación y todo eso lo llamamos como glosario. El marco conceptual debe ser definiciones concretas que relacionen el tema. Si es música, hay que hablar de música folclórica. Si es de folclore del Caribe, que como la cumbia del Caribe, hay que hablar del folclore del Caribe. Así. Eso sí sería un marco referencial. Entonces, después de eso nos vamos a las hipótesis, que son una proposición tentativa acerca de la relación entre dos y más variables. Entonces, se apoya en conocimiento organizado y sistematizado. La hipótesis contiene variables y estas son propiedades que pueden ser medidas mediante un proceso empírico y experimental. Entonces, ¿qué pasa? Que las hipótesis es dar una idea de lo que uno quiere hacer. Y cuando ya la idea está concretamente realizada, se le puede llamar como una teoría. Ya es un conjunto de conceptos y definición y proposición relacionados entre sí. Después de tú tener todo eso, nos vamos a la metodología, que es los pasos, las estructuras y el procedimiento que tú vas a hacer con la investigación. Son las técnicas, son las estrategias, son los modelos que uno usa. Yo pongo de ejemplo aquí como modelo, población y muestra, ya que es una forma de uno investigar de manera cualitativa y llegar al punto en sí, entrevistas formales, entrevistas informales, entrevistas abiertas, estudio del caso. Entonces se recolectan datos y se procesan los datos en sí, que ya son técnicas. Y son bastante técnicas para después llegar a unos resultados que deben coincidir con los objetivos
y después dar una conclusión que es un informe. Puede ser un paper, una exposición o algo por el estilo. Las formas y tipos de investigación. Aquí hay que ser claros a la hora de plantear una investigación. Existen dos formas, la forma pura y la forma aplicada. La forma pura es que el fin del mismo es plantear una teoría, rigurosidad. Es buscar y generar conocimiento para, como decirlo así, que quede ahí, poder solucionar algo de manera deductiva, de manera muy teórica. Como por ejemplo en una ecuación matemática que aún no esté demostrada, entonces se somete a unas técnicas rigurosas de análisis matemático para llegar a una solución. Ahora vemos la forma aplicada. La forma aplicada de la investigación lleva de la mano de la forma pura, pero quiere llevarlo al campo práctico. Por eso es que confronta la teoría con la realidad. Hay casos en que uno plantea una teoría y no coincide con el, con el como muchos experimentos fallidos que hicieron en el pasado o muchas demostraciones matemáticas y físicas, que ya con el tiempo empiezan a hacer descubrimiento y descubrimiento, por lo que se vuelve flexible. Esto es más de la investigación cualitativa. Entonces, a raíz de ello se plantean unos tipos de investigación, que es la investigación descriptiva, aplicada, histórica, explicativa, experimental, exploratoria, cuasi experimental, correlacional. Y existen muchas otras, pero al ver por causas del tiempo en este taller, definirlas sería algo bastante largo. Entonces, yo les dejo la inquietud para la búsqueda por parte de ustedes, estudiantes, para uno aprender a las definiciones y para qué sirve. Entonces vamos a la investigación cuantitativa y a la investigación cualitativa. La investigación cuantitativa es es una investigación de carácter lineal y que busca solucionar un problema de una manera objetiva por medio de cálculos. Es cuantificable. Por eso es que siempre se ha asociado con la estadística o con las matemáticas, y en ese caso matemática pura, donde se tiene que demostrar ecuaciones, todo eso, porque si es matemática aplicada, tiene carácter tanto cuantitativo como cualitativo. Mientras que la investigación cualitativa estudia los fenómenos, las cualidades de un entorno dado. No tiene que ser necesariamente el ser humano, sino la sociedad, eh, algo que sea multidisciplinar, a diferencia de la cuantitativa que casi siempre es unidisciplinar. Entonces, para la investigación cuantitativa y cualitativa sacamos unas diferencias. Entonces, miramos los aspectos. La realidad que se mueve en la investigación cuantitativa es invariable. ¿Por qué? Porque no es alterable. No se altera en el aspecto a la hora de hacer una investigación matemática. A diferencia de la investigación cualitativa, que es del campo de las ciencias sociales, preferiblemente, es bastante dinámica, bastante flexible y plantea otros tipos de problemas. La perspectiva que tiene la investigación cuantitativa es externa, a diferencia de la cualitativa que es interna. El enfoque que da es particularizar o particular, porque quiere encontrar un punto en sí a solucionar, a diferencia de lo cualitativo, que es holística, que ve la investigación como un todo. Así como la orientación
que va hacia la verificación. En lo cuantitativo es la solución de un problema dado. Es bastante objetiva. A diferencia de la investigación cualitativa, que es probable. Es probable y pues llegar a otro tipo de soluciones. El diseño siempre va a estar orientado al resultado, como lo mencioné anteriormente. A diferencia de la investigación cualitativa, es orientada al proceso. La estructura es rígida y sistemática, por lo que la matemática siempre ha sido de ese carácter, la mayoría de los casos, a diferencia de las ciencias sociales, que es bastante flexible. El proceso de investigación cuantitativa es controlado, es de unos procesos muy rigurosos y casi que inalterables, a diferencia de lo cualitativo que va sin control. O sea, no quiere decir que sea sin control a la loca, no, sino que pueda haber distintas maneras de controlar una investigación. O sea, es flexible en ese aspecto. El procedimiento es estructurado, inalterable, a diferencia de lo cualitativo que es adaptable a cualquier situación. Las condiciones son bastante examinadas en la investigación cualitativa, a diferencia de lo cualitativo que es natural. Los datos. Los datos son más que todo lo que uno usa, la materia prima de la investigación. Lo cuantitativo es objetivo. Y a diferencia de lo cualitativo es subjetivo. La hipótesis es probable en lo cuantitativo porque quiere demostrar un resultado que ya, como dicen por ahí, demostrar la verdad. A diferencia de lo cualitativo que es contrastable, porque a pesar de que pueda mostrar un resultado, se puede dar motivo a otro tipo de investigación, o sea, queda abierta. El análisis es inferencial hipotético deductivo porque quiere mostrar un proceso riguroso a diferencia de lo cualitativo que es explicar, describir fenómenos y ser inductivo. Los resultados son confiables, por eso es que casi siempre las investigaciones matemáticas siempre quieren encontrar un resultado por medio de un proceso estricto. Y la investigación cualitativa son válidos. Puede que sean cambiables o no. Y la conclusión es generalizable, a diferencia de lo cuantitativo, que es no generalizable. Entonces, ¿cómo se genera una idea para una investigación? Primero que todo, a los estudiantes de bachillerato, de cualquier área del conocimiento, ya sea matemática, física, química, biología, sociales, que desprenda geografía e historia, tienes que tener conocimiento del tema que vayas a investigar. Entonces, uno ve que la investigación es como una célula, presentarle la idea chiquita, pero ya tienes la idea y la idea la empiezas a desarrollar y a desarrollar bastante, empezar a indagar y a buscar. Entonces, ahí donde tú desarrollas ese motivo, ese interés a la hora de buscar la investigación. Por eso es que hay que incentivar a los estudiantes de bachillerato buscar algo que quieran explorar, que quieran examinar, que quieran indagar desde lo más pequeño para después desarrollarlo más. Entonces, se elabora después como una propuesta y como una vía de comunicación. Entonces, hay que ser imparcial a la hora de investigar. ¿Por qué imparcial? Y eso va para todos los que son evaluadores, profesores, porque a veces me he topado
que muchos docentes les cortan la sala a muchos estudiantes en que quieren investigar algo y dicen, no, eso no funciona, eso no sirve. Entonces, a veces se vuelven de es una manera poco ética y, y el estudiante se desmotiva. Entonces, omite la investigación y no lo hace. Entonces, quedan ahí. Entonces, al ver que tengas un conocimiento del tema, no se debe repetir una investigación ya realizada. Se puede complementar, pero no repetir igual. Entonces, se estructura todo eso y se plantea y la búsqueda. Entonces, en la búsqueda del conocimiento podemos encontrar documentos, multimedia, audio, videos, teorías, y se identifican los temas ya investigados, pero menos estructurados y formalizados, o temas poco investigados o en su defecto no investigados. Cuando uno quiere cambiar, uno quiere aportar. Y si dice, no, ya esto está hecho, entonces vamos a complementar. Pero la intención es que se investigue, porque eso es lo que se necesita para poder crecer como investigadores. Y los criterios de ideas se da que es de manera personal al investigador. La idea debe ser inalterable. Puede que te den una sugerencia, pero no cambiarla. Y si se necesita cambiar es por las razones puestas que ya esté investigado, muchísimos trabajos que existan o en su defecto que no sea viable. Entonces, hay que generar ideas que no sean nuevas, pero que pueden ser novedosas. Ideas que ayuden a comprender y describir los fenómenos sociales para resolver problemas de la sociedad. Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. Hay muchos tipos de bebidas gasificadas, gaseosas. Entonces, como Coca-Cola ya hizo un producto, no hay otra empresa que no lo pueda hacer. Entonces, ahí es donde viene el aporte. Entonces salen más, algunos con diferente sabor, otros no tanto. Y entonces ahí es donde viene la competencia, pero una competencia sana. Y más que competencia, yo lo veo como una forma de aportar más conocimiento para enriquecernos. Yo había mencionado en esta, antes de terminar, cuál es la importancia de la investigación en el bachillerato. Ya para cerrar, los colegios, tanto públicos como privados, en Barranquilla, en el Atlántico, en Colombia, hay algunos que no lo fortalecen. Entonces duele que un estudiante de bachillerato que se gradúe llegue a la universidad y a veces se topa con un mundo nuevo, lo que es la investigación, y diga, no puedo hacer esto porque no soy capaz. No es que no sean capaces, sino que no les incentivaron los conocimientos a la hora de investigar, a la hora de hacer un semillero en el aula. Debe ir desde primaria, desde que el niño empieza a preguntar por una pregunta sencilla: ¿por qué el cielo es azul? Cuando un niño pregunta eso, ya está indagando. Entonces ya empieza a buscar por qué el cielo es azul, por qué el cielo es azul. Y ya llega un tiempo de crecimiento en donde ya no solamente empieza a explorar, sino a argumentar, a describir, a explicar, a experimentar. Y eso es lo que yo quiero ver en muchos colegios que he visto yo en mi labor docente, que poca, pero que quisiera verlos,
que puedan ir más colegios a los semilleros Red Course y a otros encuentros, sea local, nacional, internacional, ¿por qué no? Y, y quitar ese mito de que el investigador solamente se plantea en la universidad y los semilleros y gente que sea unos genios y así no es. Cualquiera puede investigar. Y con esto yo finalizo mi intervención.